Bien, nuestro hermano Oscar levantó la mano, entonces lo escuchamos. Sí, pastor, les quería compartir un pasaje que está en 1 Corintios 9:22, donde Pablo hace referencia a esto que el hermano Luis Fernando comenta. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Es decir, que es lo que usaba, lo que hizo en Atenas y lo que uno ve en el desarrollo de su ministerio, es que usaba un lenguaje que se pusiera en común con las personas, con sus oyentes. Y luego cuando se hacía entender, entonces ahí sí les volteaba la torta y les decía, bueno, el camino es este. Perfecto, sí, así es. Bueno, avancemos, hermanos, antes que se nos acabe el tiempo. Seguimos hablando de la composición de la audiencia, punto 1. Brian, ¿qué será eso y qué tiene que ver con nuestro tema? El autor lo Eh, menciona al final de la página 111 y en la página 112. Bueno, cuéntanos. pues, por lo que veo, por lo que leí, la mayor necesidad de del predicador es eh, que el Espíritu Santo lo lleve, ¿sí? Para poder transmitir bien el mensaje. No, no simplemente decir algo sin sentido, sino que lo que diga se transmita. Muy bien. Sí, el autor habla de un factor muy, muy importante eh, que a veces olvidamos. Y hablo pues sobre todo en nuestro contexto, ¿no? En nuestro contexto que somos más intelectuales, un poco más centrados en la Biblia, más de exégesis, más de sentarse uno a analizar, fácilmente podemos olvidar la importancia del Espíritu Santo en la predicación. Tanto en el momento en que yo preparo el sermón, como en el mismo momento en que yo predico el sermón. Y entonces, a veces podemos confiar demasiado en nuestra inteligencia, confiar demasiado en nuestra capacidad, confiar demasiado en el buen sermón que yo elaboré y olvidarnos de que cualquier fruto que suceda en la predicación es obra del Espíritu Santo. Y estar conscientes de esta realidad nos va a evitar la presunción, nos va a evitar el orgullo y nos va a mantener en humildad. Brian. Y ahí entra también la parte de la oración, ¿no? Que hablamos antes. Claro. Orar antes, durante y después. O sea, Uh-huh. antes para que nos prepare el Espíritu Santo a nosotros, durante para que podamos transmitir bien y después para que el Espíritu Santo ayude a que sí les llegue a las personas. Muy bien, claro, sí. Tanto la oración como la conciencia de la obra del Espíritu Santo son dos factores que entonces colocan la predicación en un contexto espiritual, no solo intelectual, y nos hace conscientes de nuestra debilidad y de la necesidad del Espíritu Santo. Eh, Mire, desde mi experiencia les puedo decir algo. Mire, hay momentos en que uno como predicador dice, este sermón es, con este sermón, mejor dicho, todos los inconversos que estén ahí van a salir convertidos, arrepentidos, y todos los creyentes van a salir rasgándose las vestiduras, llorando y van a consagrarse al Señor. Se predica el sermón y no pasa nada. No sucede nada. El mejor sermón de la vida. Pero hay ocasiones donde uno como predicador no le da mucho a su sermón, no le da mucho crédito. Dice, bueno, sí está como interesante el sermón, pero no estoy satisfecho con ese sermón. Lo predica y Dios hace una obra extraordinaria. ¿Cuál es el factor determinante del éxito de una predicación? Éxito conforme la palabra de Dios. El éxito de una predicación se mide por personas que creen en Cristo, que reconocen a Cristo como Señor y Salvador porque son regenerados, y en creyentes que quieren vivir vidas santas para Dios. Esa es la medida del éxito según la Biblia.
¿Cuál es el factor determinante en el éxito de una predicación? Es la operación del Espíritu Santo. Y esa operación, como enseña nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, es una operación soberana. O sea, el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. No depende de mi técnica para predicar, no depende de mi buena exégesis, no depende de mi oratoria, no depende del ambiente, no depende de que pongamos música, luz, no depende de nada de eso. Depende de la operación del Espíritu Santo. Pero déjeme decir algo. El Espíritu no opera donde no hay una predicación consistente con la palabra de Dios. Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero el punto de equilibrio es este. Yo debo ser serio en mi estudio de la palabra de Dios. Yo debo ser totalmente estudioso y diligente en mi deber como predicador. Pero nunca confiar en eso, sino siempre descansar en la operación del Espíritu Santo. De manera que la mayor necesidad del predicador es la dependencia del Espíritu Santo. El segundo punto, el segundo factor que nos menciona el autor acá en cuanto al hoy, a la aplicación del sermón, es la organización del material. Lo primero, entonces, recordemos que él nos menciona la composición de la audiencia. Debo ser consciente de la gente a la que me comunico. Mi sermón debe ser acorde a esa audiencia. Lo segundo es la organización del material, porque bueno, seguramente si yo hice el proceso exegético y el proceso de la reflexión teológica bien, voy a tener mucho material. La pregunta es, bueno, ¿cómo organizo eso? ¿Qué material llevo? ¿Qué cosas no son necesarias de todo lo que yo estudié? ¿Qué cosas puedo omitir? ¿A qué le doy prioridad? ¿Cuál sería el conducto que me ayudaría, el principio rector que me ayudaría a mí a seleccionar el material relevante, el que debo llevar a la predicación? Y él habla de dos. El primero de ellos es indica el tema del texto. Entonces vamos a pedirle de favor a Edward que nos hable de eso. Ya voy en la página 113, hermanos, 113 y 114. ¿A qué se refiere Eduardo, el autor, cuando habla de indica el tema del texto? ¿Cómo eso me ayuda a organizar el material de mi sermón? Bueno, pues de hecho el tema del texto es el que nos da como coherencia en lo que estamos predicando. Es como la idea central o el asunto pues, que domina el texto. O sea, es el mensaje que se debe transmitir a la audiencia como tal, ¿sí? Y él, hay un ejemplo que da de Santiago 4, del 1 al 12, que dice que el asunto que Santiago quisiera considerar durante los próximos 30 minutos, dice que las palabras, su capacidad para romper relaciones en la iglesia, la fuente de ese poder y que ese poder, qué es lo que puede hacer al respecto, ¿sí? Entonces, yo lo veo que es como poder transmitir un mensaje de lo que el autor quiere, lo que el énfasis, lo que el tema quiere decir. Bien, gracias, Edward. Sí, exacto. Entonces, el primer principio rector para organizar el material es la necesidad de la claridad. Yo tengo que ser claro, o sea, ¿qué debo llevar al púlpito? Lo que me permita transmitir claramente el mensaje. Y el primer asunto acá es, bueno, si el autor tiene un tema relevante en su pasaje, pues yo debo ser orientado por eso. Tal vez en mi estudio exegético, en mi reflexión teológica, yo encontré otros asuntos que a mí me parecieron importantes, interesantes. Esos asuntos pueden quedar relegados para futuros sermones, pero yo debo darle prioridad a lo que es coherente con el tema del texto, con la idea central del autor. Gracias, Edward. Lo segundo, en cuanto a la claridad, ¿qué me ayuda a mí a la claridad cuando entonces estoy organizando mi sermón y entonces que yo pueda transmitir algo claro? Porque si no soy claro en el púlpito, entonces no va a haber alimento para las personas, no va a haber transformación. Lo segundo es articula el objetivo del autor. El objetivo del autor. Iván, ¿a qué se refiere eso? No, Javicito, la verdad no. Va a mirar porque la verdad esa parte, como le digo, no la leí. Bueno, ¿quién de... Brian levantó la mano. Perfecto.
Activa el micrófono ahora allí. Otra vez. No me deja. Ya. ¿Listo? Ahí está. Eso quiere decir que a dónde apunta el autor con lo que está diciendo. O sea, ¿qué es lo que quiere lograr con esto? Para que esté bien organizado y no salirse del tema. Muy bien, perfecto. ¿Recuerdan la pregunta 1 y 3 de nuestra hoja de preparación? ¿Sí? La pregunta número 1 de la hoja de preparación es ¿cuál es el tema central del autor? Y la pregunta 3 es ¿cuál es el propósito del autor con su audiencia? Indicar el tema del texto tiene que ver con la primera pregunta. ¿De qué habla el autor? Y articular el objetivo del autor tiene que ver con la pregunta 3. ¿Cuál era el propósito del autor con su audiencia original? Esas dos cosas, esos dos asuntos, el tema, la idea central del autor y el propósito del autor debe gobernar también mi predicación. Vuelvo y les digo, puede ser que yo encontré asuntos interesantes, muchos asuntos interesantes en mi investigación de texto, pero ¿qué debo llevar al púlpito? Bueno, lo que es coherente con la idea central del autor y su propósito con sus oyentes. Carlos. Espéreme a ver. Ya, ahí está. Perdí. ¿Ya? Ahí le, bueno, listo. ya. Bueno, eso lo encontramos en la página 115, es un pedazo, es hasta algo muy pequeño, ¿no? Ajá. Dice, pues, justamente esa parte, el tema de la idea central y el asunto que domina el texto. Es el mensaje que el autor quiere transmitir. Por ejemplo, nos da un ejemplo ahí de Santiago 4, 1 al 12, diciendo simplemente el asunto que Santiago quiere que consideremos. Entonces, básicamente es eso, es ir directamente al punto sin salirse de ahí de esto y ser claro con su audiencia. Así es. Dicho de una manera muy coloquial, es evitar irnos por las ramas. Hay predicadores que pierden el norte en su predicación porque hablan de muchas cosas, pero nada enfocado. Y cuando uno habla de muchas cosas en el púlpito, eso es lo que le va a quedar a la gente en la mente, nada. Pero si hay un norte definido, un solo tema que yo estoy hablando, que es el mismo tema del texto, lo estoy presentando de una y otra manera, estoy enfatizando en eso, entonces el objetivo se cumple. Ustedes están viendo ahí en la diapositiva en la parte derecha una imagen que dice clavos bien clavados. Les recomiendo ese pequeño libro. Es un libro pequeñito, menos de 100 hojas. Como dice ahí el subtítulo del libro, predique con claridad, sencillez y pasión. El autor hace un análisis de 3 grandes predicadores de nuestros días. Uno murió el año pasado, los otros 2 aún están vivos, aunque ya están bien viejitos. Uno es John MacArthur, otro es R.C. Sproul y otro John Piper, reconocidos como grandes predicadores de nuestro siglo, de nuestros días. Y el autor los toma como ejemplo de claridad, sencillez y pasión. ¿Sí? Por supuesto. John MacArthur es un ejemplo de claridad en la exposición. R.C. Sproul es un ejemplo de sencillez. R.C. Sproul tenía la capacidad de coger el tema teológico más complicado y ponerlo en una clase de niños. Y John Piper es un ejemplo de predicar con pasión, predicar desde el corazón hacia otros corazones. Y él lo que hace es una entrevista a cada uno de ellos para ver qué factores primordiales encontraron a lo largo de su larga experiencia de predicación para que tuvieran predicaciones que clavaban, digámoslo en términos que nosotros entendemos, predicaciones que clavaban el cuchillo en el corazón. Entonces, ese es un librito espectacular con respecto a este tema. Se lo recomiendo ahorita que están en cuarentena y que nos lo alargaron 2 semanas. Entonces ya tienen lectura para la próxima semana, clavos bien clavados. Yo lo voy a poner en PDF en el grupo. Lo voy a poner en PDF ahí en el grupo de ESI. Si no lo pongo, me acuerdan, por favor. A mí se me olvida. A veces cosas y se me olvidan, entonces me acuerdan. Ahí era el libro que dijo, yo lo coloco ahí. Es un libro que les va a ayudar bastante en ese aspecto de la claridad. El autor nos habla de las ventajas de la conformidad textual, la organización del material.
¿Cómo saber qué material tengo que llevar a la predicación? Bueno, lo primero es lo que aporte a la claridad. Y entre más pegado esté yo al tema del autor y al propósito del autor, voy a ser más claro. Lo segundo que el autor dice es las ventajas de la conformidad textual. Ya voy en la página 117 del libro. ¿Qué es eso de la conformidad textual y qué será eso que yo coloqué allá en el fondo de esta imagen? ¿Sí? A ver, Luis Fernando, ayúdenos con eso, por favor. Usted que es bueno para interpretar las imágenes. Esa es unas manos en una radiografía. Correcto. Es Ajá. exactamente eso, la radiografía del texto, la radiografía de lo que se va a, del material que se va a mostrar. Ajá. Y entonces, ¿a qué se refiere el autor cuando dice conformidad textual? ¿En qué sentido mi sermón debe tener conformidad textual? ¿O debe conformarse al texto? ¿Qué entendió en la lectura de esa parte del Pues libro? yo pienso, Pastor, que ahí es la contextualización como tal. O sea, toda la parte bíblica, obviamente, toda la contextualización bíblica. Y aquí una parte, por ejemplo, que dice la organización de tus sermones debería seguir habitualmente la organización del texto bíblico, lo que Ahí estamos está. hablando, y el esquema de predicación emerge de las labores exegéticas, bíblicas y teológicas. De hecho, se convierte en la imagen del espejo contextualizada de esto. O sea, mire que ahí está hablando de la parte contextual. Es Sí, principalmente eso, Pastor. claro. Eso es lo que yo entiendo. Pero pegada al texto de las escrituras. Ah, obviamente que sí. Sí es eso. O sea, la pregunta crucial aquí es esta. Bueno, ¿y cómo organizo mi predicación? ¿Cómo organizo mi sermón? ¿Cuál va a ser el punto 1, el punto 2, el punto 3 de mi sermón? Lo que dice el autor es que mi sermón debería ceñirse a la misma estructura del texto. Devolvámonos a la parte de ellos entonces, de la exégesis. Y recuerden la pregunta 1 de la hoja de preparación. La pregunta 1 de la hoja de preparación es, ¿cómo ha organizado el texto el autor? ¿Recuerdan? Y la clave es esta. Todo texto de la escritura tiene una estructura. Todo texto. Esa estructura está ahí en el texto. Nosotros no se la podemos imponer. No la debemos inventar. Nosotros simplemente tenemos que descubrir la estructura que está en el texto. Si es un texto narrativo, a través de las conexiones, a través de los conectores, a través de las conjunciones, a través del hilo argumentativo del autor. Si es un texto narrativo, a través de la trama que cuenta esa historia. Pero el punto es este, cada texto de la escritura tiene una estructura. Nuestra tarea es una tarea de descubrir lo que ya está en el texto. Como decía el autor al principio en su libro, aprender a mirar con ojos de rayos X. ¿Recuerdan? Hay que aprender a mirar el texto con ojos de rayos X para que veamos la estructura que está allá, que subyace al texto. Ahora, como todo texto tiene una estructura, un punto 1, punto 2, punto 3, los puntos que hay ahí en el propio texto, por preferencia y por claridad y para ser más contundentes en el sermón y para tener un sermón bien pegado al texto, deberíamos tener un bosquejo que esté bien cerca de la misma estructura del texto. Esto no quita el hecho de que a veces uno por énfasis homilético, énfasis en la predicación, tal vez pueda reorganizar los puntos, tal vez pueda convertir punto 1 y punto 2 como un solo punto, ¿sí? Eso es válido entre la homilética. Pero lo importante entender acá es que todos aprendemos con estructura. Si a usted alguien le habla de una manera desorganizada, usted aprende muy poco. Pero si alguien a usted le enseña, le habla con una estructura, el aprendizaje es más eficaz. Entonces, ese es el asunto que estamos considerando ahí. Carlos. Listo. Sí, gracias, hermano. Bueno, lo que comprendo también ahí es no meterle ideas al texto, ¿sí? O sea, él habla muy profundamente acerca de eso porque, digamos que está uno como tentado a hacer eso, ¿no? A mirar el texto y como que yo pienso que lo que tendría que decir o tratar de llevar el texto a la idea que yo tengo
¿sí? Y entonces el propósito es al contrario, es entender que el texto es el que me tiene que guiar a mí, que es el texto, que el Espíritu Santo ya dijo lo que tenía que decir, que el Correcto. Espíritu Santo ya dijo lo esencial de la palabra, y no que nosotros tratemos de sobrepasar algo que ya está dicho, ¿sí? Es eso. Así es. Sí, es estar convencidos, gracias, es estar convencidos de lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de filo. No necesita mi ayuda. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es exponerla. Por eso estamos hablando de predicación expositiva. Predicación expositiva es mostrar el texto, lo que dice el texto, en el énfasis del texto. Una predicación va a ser eficaz en la medida que simplemente dejamos hablar al texto. Cuando pensamos que nosotros le podemos ayudar, le debemos ayudar, ahí es que entonces vamos a estropear el texto y la predicación. Tercero, en tercer lugar, entonces el autor primero acá nos dijo, nos habló en esta parte de la aplicación, nos habló de la composición de la audiencia, de ser conscientes de nuestra audiencia. En segundo lugar, nos habló de la necesidad de organizar el material para el sermón. En tercer lugar, nos habla de la importancia de aterrizar siempre nuestros sermones de una manera práctica. Y me gustó esta frase que él coloca ahí. Como expositores bíblicos, nuestro objetivo es capturar completamente la voluntad y los afectos de nuestros oyentes para Dios. Noten que esto es fundamental. Debe ser nuestro propósito general como predicadores. Cada predicación tiene un propósito específico, pero nuestro propósito general como predicadores debe ser esto. Capturar completamente la voluntad y los afectos de nuestros oyentes. Alguien definió en alguna ocasión la predicación como ese ejercicio de convencer al otro, de llevarlo a una decisión. Ahora, de manera legítima, utilizando el texto bíblico, confiando en el Espíritu Santo. Pero definitivamente la finalidad de la predicación es la entrega voluntaria de la gente en el altar a Dios. No simplemente que la gente salga con ideas o con admiración de qué cosas tan interesantes aprendimos, sino que su voluntad sea atrapada para que finalmente glorifiquen a Dios con sus vidas. Oscar, ¿tú nos puedes ayudar con la imagen que está ahí a la izquierda? ¿Qué tendrá que ver eso con lo que el autor nos habla acá en la parte de aplicación del mensaje? Activa el micrófono, por favor. Listo. Sí, el punto, a ver, dice siento, sentimientos, hago, voluntad, yo pienso, inteligencia. Bueno, sí, recordando las palabras de Simon, ¿sí se dice así? Simon, de Sí. Simon, que en últimas el objetivo es llevar a la gente al arrepentimiento, exaltar al Salvador y... ay, se me olvidó el tercero. Humillar al pecador. Eso, humillar al oyente. Sí. Dice aquí que, bueno, lo que yo interpreto del dibujo es que, digamos que la predicación tiene que afectar lo que la persona siente, lo que la persona piensa y lo que la persona hace. El error de convertir una predicación en algo demasiado intelectual es que le llega una información y la gente sale sabiendo más de Biblia, pero ¿y de aquello qué? O sea, ¿dónde estuvo la transformación del corazón? ¿Dónde quedó las correcciones? ¿Dónde quedó lo que tengo que salir a hacer? Bien, gracias. Sí, el yo que está expresado acá es lo que el autor le llama el corazón. Ahora, claro, aquí hay extremos que nosotros debemos evitar, ¿sí? Si nosotros simplemente manipulamos emociones y no damos información, pues la transformación va a durar la hora que se demora la persona en llegar de la iglesia a su casa. Hay mucha gente que le mueven las emociones en el culto, en la iglesia, esos salen súper emocionados, pero no hubo información, no hubo transformación de la mente, pues sucede lo que Jesús dice en la parábola del sembrado. Eso no hay raíz ahí, se seca.
Pero si solo nosotros transmitimos información sin tocar las emociones de las personas, entonces esa información no va a mover a las personas a la acción. Y finalmente, como les decía en el punto anterior, nuestro objetivo como predicadores no debe ser simplemente alimentar la mente o simplemente afectar las emociones, sino que finalmente, cuando se afecta la mente, cuando se entiende la palabra de Dios, cuando se afectan las emociones, la gente siente que esas verdades que se están predicando son verdades eternas, eso finalmente debe resultar en una resolución, en decisiones que las personas toman. Predicamos la palabra para que la gente con entendimiento, con un corazón completo, entonces se volquen, se entreguen a esas verdades que están siendo predicadas. A eso se le llama antiguamente la predicación experiencial. O sea, una predicación que busca que la Biblia se vuelva real en las personas que están oyendo. Sí, Luis Fernando. Hay un pedacito aquí, pastor, en la página 120 que dice: durante la predicación del sermón, el predicador debería preguntarse a sí mismo una serie de preguntas cuando piensa en la aplicación del texto. ¿Estoy predicando para que haya un cambio interno de corazón? ¿Soy reticente en instar el arrepentimiento? En mi mensaje ¿es mi mensaje más que mero intelectualismo? O sea, esos son temas que pienso que el Señor también es muy lindo en ese sentido cuando se está predicando, en uno poderse, antes de llegar a la aplicación, pensar en todo esto. O sea, y tenerlo claro cuando se está finalizando. Sí. Que si se está logrando todo, pues el objetivo, y que obviamente el Señor va a actuar a través del Espíritu Santo en lo que usted decía ahorita rato, en los que Él quiere y en el momento que quiere. Muy bien. Ahora, esto significa que yo debo trabajar estas tres áreas en la predicación. Es decir, buscar alimentar la mente del oyente para que sus pensamientos sean transformados. Como Pablo dice en Romanos 12, la transformación del entendimiento. Pero también debo tocar el corazón de las personas, sus afectos, ver que esas verdades los afectan directamente a ellos, que deben tener un tipo de reacción emocional a lo que se está predicando, agrado, desagrado, ira o gozo. Y que finalmente entonces yo debo mostrarles que eso debe terminar en una resolución. Siempre que se predica hay una resolución. Un sí o un no. Un sí. Estoy de acuerdo con lo que Dios dice y entonces me entrego a esa voluntad, a la voluntad de Dios, o un no. Tal vez entendí pero no me interesa, tal vez entendí pero no quiero, o no entendí entonces tampoco. Pero siempre hay una resolución. De manera que como predicadores debemos estar muy alertas para que nuestra predicación toque el corazón de la persona, todo el ser de la persona, para que entonces quiera el Espíritu Santo obrar con su poder. Y el autor menciona cuatro factores. El primero es que entonces la predicación tendrá como objetivo decidido un arrepentimiento de corazón. Esa es hacia donde apunta la flecha. Segundo, estará arraigada en un corazón de oración. Ya hablamos de la oración. Oración en todo momento, en todo momento. Cuando preparo el sermón, cuando comienzo el sermón, mientras estoy predicando, cuando termino el sermón. Tercero, la predicación procederá de un conocimiento del corazón. Y quisiera pedirle favor a Edward que nos amplíe un poquito esto de lo que está en la lectura ya en la página 122. Bueno, pues ahí el autor habla de que así como nosotros debemos abrir nuestros corazones a Dios, también deberíamos conocer los corazones de la audiencia, ¿sí? Dice que la cuestión del por qué los hombres hacen lo que hacen es parte esencial, descubriendo siempre es el asunto del corazón de las personas, ¿sí? Muy bien. Gracias, Edward. Alguien lo dijo de esta manera: el corazón del asunto es el asunto del corazón.
Eso es una síntesis muy buena lo que él dice ahí. El corazón del asunto es el asunto del corazón. O sea, el punto es el corazón de las personas. Y por lo tanto tengo que conocer el corazón de las personas. Ahora, eso significa, en primera instancia, conocer mi propio corazón. Y que lo que yo estudié de la palabra para predicar, primero afecte mi corazón. Mire, si no afectó mi corazón, ¿cómo va a afectar el corazón de otras personas? No podemos volvernos lo que John Piper le llama profesionales en el estudio de la palabra, profesionales en la predicación. Simplemente lo hacemos porque corresponde, porque toca, porque es nuestra tarea, es nuestra labor. No, primariamente nosotros estudiamos la palabra para que esa palabra hiera nuestro corazón, penetre nuestro corazón, transforme nuestro corazón, nos haga llorar, nos haga caer de rodillas en arrepentimiento. Entonces, mire, fundamental, cuando hablamos del conocimiento del corazón, es primero conocer mi propio corazón y tomar esa palabra que estoy estudiando e interiorizarla para que sea atesorada en mi corazón. Y eso es tan importante y es tan fundamental porque cuando la Biblia penetra mi corazón y cuando yo sé cómo entonces llevar esa palabra a mi corazón, voy a poder hacerlo con el corazón de los otros. Yo no puedo trabajar en el corazón de otros si no estoy trabajando en mi corazón. No voy a conocer el corazón de otros si no conozco mi propio corazón. Y hay una ventaja en esto, hermanos. ¿Saben cuál es? Mi corazón pecaminoso, mi corazón engañoso, no es diferente al corazón de las personas que me oyen. Entonces, cuando yo trato con mi propio corazón, a través de la palabra, voy a poder tratar con el corazón de los otros. Puede que sus contextos sean diferentes, puede que sus problemas sean diferentes, pero finalmente el corazón de todos los hombres se parece. Un predicador eficaz es un predicador que conoce mucho su corazón. Pero claro, esto en segundo lugar significa que tengo que conocer el corazón de las personas. Ahora, quien conoce el corazón, en realidad como es solo Jehová. Eso dice el profeta Jeremías, ¿no? ¿Quién conoce el corazón? Yo, Jehová. Es Jehová el que conoce el corazón. Pero lo que estamos hablando acá es, como expresamos anteriormente, que en la medida que yo tengo una interacción con la gente a la que yo les predico, aprendo a conocerlos. Aprendo a saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores. Aprendo a conocer cuáles son sus grandes expectativas, sus grandes anhelos. Y eso, sin lugar a dudas, capacita a un predicador para que pueda llegar al corazón de las personas. A mí me gusta definir la predicación expositiva así. Predicación expositiva es llevar el corazón del texto al corazón del oyente. Y hay un medio que Dios utiliza para eso. ¿Saben cuál es? El corazón del predicador. Entonces, la predicación eficaz es la que se entrega de corazón a corazón. Esa es. ¿Cómo es posible eso? Bueno, cuando la palabra me transforma. Entonces, es una palabra entregada con mayor eficacia. Y en cuarto lugar, ya terminamos ahí, el autor habla de una predicación entonces que surge del corazón del texto bíblico. De eso ya entonces hemos hablado en otras ocasiones. Las mejores predicaciones son las que primero afectan el corazón del predicador, se los aseguro. Así es.